muy amados hermanos de la Conferencia Anual de México, su servidora, la presbítera Elizabeth Romero Ríos, tendrá el honor de compartir con ustedes los últimos 4 artículos de religión de nuestra Iglesia Metodista de México. Que todos seamos edificados y bendecidos por la presencia del Señor. Me estaré auxiliando de diferentes diapositivas que espero que también les puedan ser muy útiles. Bendiciones y bienvenidos. Damos gracias a Dios porque como Iglesia Metodista de México tenemos la libertad y la oportunidad de organizarnos de la manera que todos seamos edificados en nuestros cultos dominicales. No tiene que ser necesariamente igual, pero sí hay cosas que tendremos que observar, como que siempre esté presente la palabra del Señor, leída y explicada, y tradicionalmente pues tomando de manera regular una lectura de los salmos, los profetas, también el Evangelio, así como una carta paulina o una carta general o del apóstol Pedro. Y siendo adoradores en espíritu y en verdad, también debemos de darnos la oportunidad de permitir que nuestros cultos nos sirvan para edificación, es decir, para construir relaciones sanas que fortalezcan el crecimiento espiritual, emocional, relacional o social entre los hermanos. La casa del Señor es un espacio sagrado. Por eso, todo lo que hagamos dentro de él debemos hacer según el exhorto de Pablo, con decencia y con orden. Y haciendo sanamente uso de nuestra libertad, Pablo, igual que Pedro, nos van a exhortar a que lo hagamos, haciéndolo como un acto de servicio y de adoración al Señor. Las palabras culto y liturgia nos dirigirán a eso, a este aspecto de servicio comunitario, cultivando nuestra relación con Dios y la sana relación con los demás. Pablo también nos dirá en su carta a Timoteo que debemos de saber cómo conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Veamos algunas definiciones importantes que nos pide nuestro manual. El culto son los ritos y ceremonias de adoración asociados con un sistema de creencias religiosas, sean cristianos o no cristianos. El rito es el orden establecido para las ceremonias de una religión. El rito constituye el núcleo de la ceremonia, ya que en él se concentra la parte principal de la misma. Son pues las reglas de conducta que prescriben cómo debe comportarse el ser humano ante las cosas sagradas. Una palabra muy parecida a rito es ritual, del latín ritualis, que es la acción simbólica que se da en un contexto de adoración y que señala a una verdad espiritual. Los actos y palabras que comprenden un ritual están definidos con precisión y varían muy poco si es que lo hacen de una ocasión a otra. La tradición también determina quién debe realizar el ritual. Implica el uso de objetos sagrados y habitualmente debe culminar en el compromiso emocional de los participantes. El ritual se utiliza también para producir la unidad del grupo. Finalmente, del Diccionario Hispanoamericano de la Misión, escrito por Pablo Alberto Deirós, se dice que la ceremonia es el conjunto de elementos que sirven para expresar mediante acciones reguladas y de carácter simbólico las actitudes y los sentimientos de un grupo en determinadas ocasiones. Implica una secuencia de conducta más elaborada que en el ritual, pues consiste por lo común en una serie regulada de rituales. Además, es necesariamente social, ya que puede involucrar a más de una persona, mientras que el ritual puede ser colectivo o individual. Y en la presentación les señalo las páginas en las cuales se encuentran contenidos. El culto no siempre ha sido el mismo, a través de los siglos ha evolucionado, pero siempre ha sido con el propósito de que la iglesia sea edificada y que juntos podamos desarrollar relaciones a través de las cuales cuando nos reunimos podamos manifestar nuestro deseo de adorar juntos a nuestro Señor y Dios, al Dios de la vida, de la misericordia y de la bondad. Es tal vez un tanto similar o diferente a lo que Justino Martí nos propone en la descripción del culto de ese momento, pero sigue siendo ese sentir de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Rogamos al Señor que cada iglesia sea enriquecida por la participación de cada uno de nosotros al hacerlo en espíritu y en verdad,
y como la misma palabra nos exhorta, al hacerlo decentemente y con orden, todas las cosas sean hechas para Él y en compañía de los hombres, que sigamos creciendo para adorarle y servirle. Artículo número 23. Acerca del gobierno civil. En su forma de gobierno, México es una república representativa, democrática y federal. Y en lo que se refiere a asuntos civiles, cada uno de nosotros como cristiano en particular, y especialmente los ministros, entendemos que debemos de someternos a las autoridades supremas de nuestra nación y también animar a los hermanos a la obediencia a los poderes constituidos. Debemos de entender que sobre cualquier autoridad está Dios. Él es el dueño y señor del universo, pero también como sociedad humana tenemos que estar organizados y hay hombres y mujeres que dirigen nuestra vida civil a través de las leyes y constituciones y demás órganos que regulan nuestra vida y conducta personal y comunitaria, pero entendiendo también que ellos son siervos de Dios y que como nosotros debemos de ser llamados a someternos unos a otros para poder vivir digna, tranquila, pacíficamente, y que debemos también cumplir con los deberes que nuestra autoridad nos demanda. Así que el cristiano, como parte de su testimonio, honra a sus autoridades, honra incluso sus signos patrios, pero también dando ese testimonio de integridad en cualquier área de su vida. Si bien la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que Cristo mismo dijo que Él no tenía su reino en este mundo, nosotros como cristianos somos llamados a permitir que el reino de Dios regule cada una de las actividades que nosotros realizamos. Y cuando un cristiano realiza el bien que Dios nos invita a hacer, no tiene que temer a la autoridad, sino al contrario, sabe que ha sido puesto para hacer sal y luz en este mundo y puede compartir la gracia del amor de Dios a los demás a través de sus acciones. Y cuando nuestros gobernantes actúan con injusticia, también Dios les pedirá cuentas. Vemos ejemplos, por ejemplo, cuando la iglesia fue perseguida, se levantó con temor de Dios y con mucho vigor, con mucha fortaleza para decir que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y podríamos pensar, por ejemplo, en las parteras de Cifra y Fua, cuando el faraón atentó contra la vida de los varones del pueblo de Dios, ellas prefirieron también desobedecer las órdenes del faraón, del rey, para poder guardar la vida de los demás. Tanto Pablo como Pedro en diferentes pasajes nos van a exhortar a que en ese amor y respeto a los demás también se respete al rey, porque era necesario que la iglesia se fortaleciera, que la iglesia creciera, pero también la iglesia estuviera segura en donde quiera que se encontraban. Por eso aún los impuestos tendrían que ser parte del testimonio que ellos daban a los demás de poder honrar a la autoridad. Y sobre los reyes estaba el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, al cual como iglesia tenemos que amar y servir. Sigamos orando por sabiduría y dirección para aquellos que toman decisiones, que son hombres y mujeres con una gran responsabilidad delante de Dios, para que así cada uno de nosotros podamos vivir con toda piedad, honestidad, con paz y seguridad en cada uno de los lugares donde nos encontramos. Siempre oremos para que el Señor guíe la vida de todos los pueblos. El artículo 24 de los bienes de los cristianos. Las riquezas y los bienes de los cristianos no son comunes en cuanto al derecho, título y posesión de los mismos. Esto como fruto del trabajo y el esfuerzo cotidiano, y también por el deseo de poder honrar al Señor, reconocemos que todo es suyo y que queremos honrarle y servirle con todo lo que somos y tenemos. La palabra de Dios nos dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, y el salmista nos recordará que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces nosotros somos de Dios, le pertenecemos, Él es el dueño y Señor de todo,
pero también todo lo que nosotros tenemos, nuestras vidas, familias, talentos, dones, toda la posición material que tenemos y ganados con el esfuerzo, porque creemos en este Dios de justicia, de verdad y de gracia que nos da todo lo suficiente y necesario para que vivamos santa y piadosamente, siempre nos acompaña y nos da su bendición. Y por eso, reconociendo que Él es el Señor, Dios nos llama a ser solidarios con el que requiere la atención a través del alimento, del vestido, del calzado, de gestos de amor que realmente puedan tocar sus vidas y suplir alguna carencia de la cual dependa incluso su vida. La iglesia del siglo I, según Hechos 2, 42 al 47 y otros pasajes, nos dice que ellos tenían un mismo sentir, adoraban y servían a un Dios generoso, y por eso no había necesitado entre ellos, porque eran capaces de despojarse o desprenderse más bien de sus bienes materiales para que toda necesidad pudiera ser cubierta. También como base tenían la doctrina de los apóstoles, el compartir el pan y la sal juntos, el estar en la casa del Señor, en el templo, compartiendo las oraciones. Y el Señor estaba respaldando ese testimonio de ver cómo la iglesia se amaba y se apoyaba entre sí. Contrario a esta vivencia comunitaria, tenemos un corazón lleno de codicia y egoísmo en el matrimonio de Ananías y Zafira, y ellos pagarán con su propia vida el hecho de no poder comprender que cuando se ama a Dios, también se ama y se procura el bienestar del prójimo. Dios sigue exhortándonos como su pueblo a que con un corazón generoso podamos compartir en bendición según nuestras posibilidades para tocar la vida de otros y que ellos también, a través de recibir la gracia del Señor, puedan ser ricamente bendecidos. El apóstol Santiago nos dice que nosotros podemos demostrar a través de nuestras obras que tenemos la fe en un Dios que realmente bendice la vida de su pueblo. Entonces no basta con orar, siempre habrá alguna acción que realizar en el nombre de Jesús. Dios nos bendice a todos, y si su bendición se manifiesta de manera concreta en el aspecto material, teniendo cierta riqueza, el privilegio de nosotros es ponerlo a los pies de Cristo, para que también el prójimo, nuestros hermanos que tengan necesidad o alguna carencia, puedan recibir en el nombre de Jesús bendición para suplir su necesidad, porque finalmente todo es de Dios, todo lo recibimos de su mano y nosotros simplemente le devolvemos, incluso a través de nuestros diezmos y ofrendas, de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Que lo poco o mucho que el Señor nos ha confiado sea un instrumento de bendición en su nombre para que otros puedan mirarle en un acto concreto de amor al suplir una necesidad. Nuestro artículo final es el número 25 del juramento del cristiano. Servimos a un Dios de verdad. Jesucristo es camino, verdad y vida. Y para nosotros como cristianos es muy importante que nosotros siempre tengamos en nuestros labios la verdad. El Señor desea que cada uno de nosotros podamos vivir con integridad nuestras vidas, que seamos hombres y mujeres de una sola pieza, de honor. Por eso, nuestras palabras, que siempre están señaladas por la verdad, nunca deben de jurar de manera vana y temeraria en el nombre de Dios. Y si se nos requiere en alguna instancia legal, nosotros debemos también allí jurar, decir la verdad, sabiendo que Dios, el juez justo, es quien gobierna y reina con justicia en nuestras vidas, y lo haremos en el nombre de Jesús, siempre obedeciendo primero al Señor y no a intereses que no vayan de acuerdo a su palabra. Del carácter de Dios, perfecto y justo, deseamos que también nuestras vidas puedan practicar la justicia, ya sea por nuestras palabras o por nuestras acciones, que el mundo pueda mirar a Jesús presente en nosotros.
No debemos de prestarnos a ningún sistema o práctica de corrupción y reconocer que el que usa la mentira y es el padre de mentira es Satanás, el diablo, pero nosotros somos hijos de Dios. La Biblia condena en el libro de Zacarías, capítulo 5, verso 3, a aquellos que juran en falso, y dice claramente que no pueden quedar sin castigo. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que si tenemos que jurar, dice el Señor en Jeremías 4:2, si lo hacemos, lo hagamos en su nombre, pero con verdad, justicia y rectitud, y así realmente glorificaremos su nombre.